Cada madrugada despertaba sin recordar la noche. Me dolía la cabeza, me dolía el cuerpo, y mi padre decía que me había caído de la cama. Me tomó años descubrir que aquellos apagones no eran sonambulismo, eran golpizas planeadas para borrar mi memoria. El monstruo no vivía debajo de la cama, dormía en el cuarto de al lado. Él me golpeaba hasta que yo olvidara. Así era como mi padre garantizaba mi silencio, con golpes en la cabeza, con mi nuca golpeando contra la cabecera de la cama, hasta que yo me desmayara completamente. Cuando despertaba por la mañana, él le decía a todo mundo que yo tenía pesadillas y me caía de la cama. Pero hoy, a mis 71 años, lo recuerdo todo. Cada detalle, cada momento, cada golpe. Mi nombre es Gersina y estoy aquí en mi sala en Aguascalientes, doblando la ropa que acaba de secarse en el tendedero. Es una pila grande. Están las camisetas de mis nietos, los pantalones de mi hijo, las toallas de baño que todavía están calientitas del sol de la tarde. Vivo con mi hijo menor y su familia en un departamento pequeño aquí en la colonia La Esperanza. No es lujo, pero es mío, es nuestro. Y aquí nadie le pega a nadie. Aquí nadie tiene miedo de dormir. Aquí nadie necesita cerrar con llave la puerta del cuarto con miedo de lo que pueda pasar de madrugada. Doblo ropa todos los días, lavo, cuelgo en el tendedero que está en el área de servicio, espero a que se seque, recojo, doblo. Parece simple, parece rutina sin importancia, pero para mí cada prenda de ropa limpia colgada en el tendedero es una victoria. Porque hubo una época de mi vida en que ni siquiera tenía ropa para llamar mía, que vivía con 2 mudas de ropa vieja y rota, manchada, y mi padre decía que no merecía más que eso, que tenía que agradecer por el techo sobre mi cabeza y por la comida en mi plato. Entonces, cuando doblo estas ropas limpias, olorosas, con ese olor a jabón en polvo y sol, le agradezco a Dios por haber salido de ese infierno, por haber sobrevivido, por estar aquí viva, libre. La sala donde estoy es pequeña, tiene un sofá viejo, más bien cómodo, donde me siento para hacer este trabajo. Los cojines están medio desteñidos, la tela ya está gastada en algunos lugares, pero es nuestro. La televisión está encendida bajito. Me gusta escuchar la programación de la tarde mientras hago las cosas de la casa. A veces es telenovela, a veces son noticias, a veces son solo esos programas de variedades. No importa mucho qué esté pasando. Lo que importa es el sonido, la compañía, la sensación de que la vida está sucediendo a mi alrededor de una manera normal, saludable. Por la ventana veo el movimiento de la calle. Los niños regresando de la escuela con las mochilas en la espalda, los vecinos pasando, saludándose unos a otros, el panadero en la bicicleta haciendo la última entrega del día. Es vida normal, es ruido de gente libre, y eso, mis queridos, no tiene precio. Antes de continuar, quiero pedirles algo a ustedes que me están viendo ahora. Si esta historia les está moviendo el corazón, si creen que más gente necesita escuchar esto, dale like ahí abajo. Suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita de notificaciones, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas. Y cuéntenme aquí, en los comentarios, ¿desde dónde me están viendo? ¿De qué ciudad? ¿De qué rincón de México o del mundo están viendo este video? ¿Y qué hora es allá? ¿Es de mañana tomando cafecito caliente? ¿Están en el descanso del almuerzo, en el descanso del trabajo descansando un poco? ¿Ya es de noche y la casa está quieta? ¿Todos ya durmieron? Leo todos los comentarios, uno por uno. Y me pone muy feliz saber que hay gente de México entero, de lugares que ni conozco, escuchándome, compartiendo este momento conmigo. Así que comenten por ahí. Vamos a hacer una cadena de fuerza, una cadena de mujeres y hombres que no aceptan la violencia, que no se quedan callados. Ustedes deben estar preguntándose cómo una historia tan pesada, tan difícil, terminó con una abuela doblando ropa en un departamento sencillo en Aguascalientes, ¿verdad? ¿Cómo alguien que pasó por lo que yo pasé logró llegar hasta aquí entera, viva, con una familia que me ama? Pues sí, la vida da vueltas que uno ni se imagina, vueltas que parecen imposibles cuando uno está en el fondo del pozo.
Pero para entender cómo llegué aquí, para que ustedes entiendan el camino completo, necesito regresar allá al principio, a aquella casa donde nací, donde crecí, donde fui mantenida prisionera, donde casi muero, sin nunca haber vivido de verdad. Les voy a contar una historia que guardé en el pecho durante mucho tiempo. Una historia que no le contaba a nadie porque tenía vergüenza, porque pensaba que, de alguna manera, era mi culpa. Una historia sobre una prisión sin rejas visibles, sobre un dolor que nadie veía porque las marcas quedaban escondidas, sobre cómo me vengué del hombre que debía haberme protegido, pero que en lugar de eso me destruyó. Es una historia dura, pesada, que les va a apretar el corazón, pero es mía, es verdadera. Y si conoces a alguien que está viviendo algo parecido, o si tú misma estás atrapada en una situación así, quiero que sepas, siempre existe salida. Siempre. Puede no parecer. Puede parecer que las paredes son demasiado altas, que no hay puerta, no hay ventana, pero existe salida, y les voy a mostrar cómo yo encontré la mía. Entonces, respiren hondo, agarren una taza de café o de té, acomódense ahí en el sofá o en la cama y vengan conmigo en este camino. Porque lo que voy a contar va a mostrar que una mujer cuando decide que ya es suficiente, cuando decide que no aguanta ni un día más, es capaz de voltear el juego contra cualquier monstruo. Y a veces la venganza viene de una manera que el agresor nunca imaginó. Viene del lugar más inesperado. Viene de la víctima que él creía que era débil, que era indefensa. Agarra tu café, acomódate ahí y acompáñame. Esta historia comienza allá en 1954, en una Aguascalientes muy diferente a la de hoy, en una casa que parecía normal por fuera, pero que guardaba secretos terribles por dentro. Nací en 1954, en una casona vieja en la colonia Jardines aquí en Aguascalientes. Era una casa grande, pero mal cuidada, con paredes descascaradas, donde la pintura verde clara se estaba cayendo en pedazos, mostrando la madera podrida por debajo. Tenía goteras en el techo cuando llovía fuerte. Recuerdo el ruido del agua goteando en las cubetas que poníamos por los cuartos. Plin, 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 toda la noche. Mi padre, Ignacio, había heredado aquella casa de su abuelo y tenía mucho orgullo de eso. Decía que era una casa de familia tradicional, que tenía historia, que tenía nombre en el barrio, pero la verdad es que era una casa sombría, oscura incluso durante el día, con cuartos que parecían nunca recibir sol y un olor a humedad que nunca salía de las paredes. No importaba cuánto mi madre tallara con cloro y jabón, mi padre trabajaba como ferrocarrilero. Era maquinista de tren de carga en Ferrocarriles Nacionales de México. Hacía la línea Aguascalientes-Zacatecas y más allá, llevando mercancía al interior. Pasaba días fuera, a veces semanas enteras, y cuando regresaba traía el sobre con el salario y una cara cerrada, seria, que hacía que todos anduviéramos de puntitas por la casa. Él era un hombre alto, delgado, pero fuerte, musculoso, de ojos claros, medio transparentes, casi sin color, que parecían atravesarte cuando te miraba. Tenía las manos largas, dedos delgados, pero con una fuerza de carpintero, porque además del trabajo en el tren, tenía un taller improvisado en el fondo de la casa, donde arreglaba cosas, hacía muebles por encargo. Sus manos siempre estaban sucias, de grasa del tren o de pegamento y barniz de la carpintería, y tenía una voz gruesa, cavernosa, que hacía temblar toda la casa cuando gritaba, y gritaba bastante. Mi madre se llamaba Normelia. Era de Calvillo, un pueblito del interior. Había venido a Aguascalientes todavía jovencita, con unos 17 años, para trabajar de empleada doméstica en una casa de familia rica en el centro. Fue allá donde conoció a mi padre. Él iba a hacer algún trabajo de carpintería en la casa, y los dos se vieron en una fiesta de la iglesia del barrio. Se casaron rápido, cosa de 6 meses de noviazgo, y ella dejó el trabajo cuando yo nací. Mi madre era una mujer flaquita, menudita, toda pequeña. Parecía una niña incluso después de adulta, muy callada. Tenía el cabello castaño siempre amarrado en una cola de caballo baja, atado con una liga vieja, y usaba vestidos sencillos, desteñidos,
que ella misma cosía en una máquina antigua que tenía en su cuarto. No hablaba mucho. Parecía que tenía miedo de su propia voz, como si cada palabra que saliera de su boca pudiera causar una tragedia. Tuve 2 hermanos mayores, Ivo, que era 8 años mayor que yo, y Lauro, 6 años mayor. Pero los 2 salieron de casa temprano, muy temprano, cuando yo todavía era bien pequeña. Ivo se fue con 17 años. Yo tenía unos 9 en esa época. Consiguió trabajo en Monterrey, en la región norte, en una fábrica de conservas, y nunca más regresó, ni para visita. Recibíamos carta de él de vez en cuando, pero nunca daba dirección completa, nunca decía exactamente dónde vivía. Lauro se alistó en el ejército en cuanto cumplió 18 y fue transferido a Sonora, al medio de la nada. Tampoco regresaba. Mandaba dinero para mi madre a veces, pero no aparecía. Hoy lo entiendo. Ellos huían de mi padre. Huían del clima pesado de aquella casa, de la violencia que ya existía incluso cuando yo era pequeña, solo que dirigida a ellos. Pero en esa época no lo entendía. Solo sabía que mis hermanos me habían dejado sola en aquella casa con aquel hombre y aquella mujer que casi no hablaba. Mi infancia fue solitaria, muy solitaria. Iba a la escuela primaria Benito Juárez, allí cerca de casa, como a 5 cuadras. Iba y regresaba sola, porque mi padre no dejaba a mi madre salir a recogerme. Decía que era desperdicio de tiempo. Era buena alumna, sacaba buenas calificaciones en todo, me encantaba leer, pero no tenía muchas amigas. Mi padre no me dejaba ir a casa de nadie después de clases y no dejaba que nadie viniera a nuestra casa. «Esta casa no es lugar para vagabunderías de niños ajenos», decía con aquella voz gruesa. «Gersina viene directo a casa después de la escuela. No se queda platicando en la calle, no pierde el tiempo». Y yo obedecía porque tenía miedo. Jugaba sola en el patio grande que había atrás de la casa. Era un patio descuidado, con hierba alta en algunas esquinas, pero tenía un guayabo viejo, enorme, chueco, que daba guayabas todo el año. Pasaba horas subiendo a ese árbol, sentándome en las ramas gruesas, comiendo guayaba verde con sal que robaba de la cocina. El sabor ácido de la guayaba verde mezclado con la sal gruesa es uno de los pocos recuerdos buenos que tengo de aquella casa. Y había un gato callejero, un michito negro con una mancha blanca en el pecho, que apareció un día y se quedó. Era mi único amigo verdadero. Le contaba todo al michi, mis miedos, mis tristezas, las cosas que no entendía. Él ronroneaba y restregaba su cabeza en mi mano, y eso me consolaba. Me hacía sentir menos sola. Mi madre cocinaba, lavaba, limpiaba aquella casa enorme, pero parecía un fantasma moviéndose por los cuartos. Nunca me abrazaba, nunca me elogiaba, nunca decía «te amo» o «qué bueno que existes». Cuando mi padre estaba en casa, ella se quedaba todavía más callada, todavía más apagada, como si quisiera desaparecer dentro de su propia ropa holgada que usaba. La veía encogerse, hacerse más pequeña, siempre que escuchaba los pasos de él acercándose. A los 12 años, mi padre decidió que ya no iba a ir más a la escuela. Fue de repente, sin aviso. Llegué de clases un día de marzo de 1966, y él estaba sentado en la mesa de la cocina esperando. «Siéntate aquí», dijo. Me senté, el corazón ya acelerado. Cuando llamaba así, era porque había problema. «Ya no vas a ir más a la escuela», dijo sin rodeos. «Las niñas no necesitan estudio. Necesitan aprender a cuidar la casa para cuando se casen. Tu madre te va a enseñar las cosas importantes». «Pero, papá, me gusta la escuela. Quiero aprender. Yo no pregunté si quieres». Golpeó la mesa con tanta fuerza que partió la cubierta de madera. Una rajadura larga, honda, que se quedó ahí para siempre, recordando aquel día. «Aquí mando yo, y yo dije que ya no vas más, y punto final». Lloré, supliqué, dije que quería ser maestra, que la maestra doña Carmen decía que yo tenía futuro, pero no sirvió de nada. Al día siguiente, cuando intenté salir para la escuela, él cerró con llave la puerta por fuera y se llevó la llave. Entonces quedé atrapada en aquella casa.
Mi rutina se volvió a ayudar a mi madre con la limpieza, cocinar, lavar ropa en el lavadero del patio. Un lavadero viejo de concreto que lastimaba mis manos de tanto tallar. Tenía 13, 14, 15 años y veía por la ventana a las niñas de la vecindad pasando para la escuela de uniforme, la mochila debajo del brazo, riendo, platicando sobre cosas de adolescente. Y yo ahí, con las manos rojas, rajadas, tallando ropa en el lavadero, con jabón de pasta que ardía en los cortes que tenía en los dedos. Mi padre instaló rejas en todas las ventanas de la casa cuando yo tenía unos 15 años. Rejas de hierro grueso, pintadas de negro con candado. Dijo que era por los asaltos, que el barrio estaba peligroso, que habían robado la casa del vecino. Pero era mentira. La colonia Jardines en esa época era tranquila. Todos se conocían. No había eso de robos en casas, de violencia. Las rejas eran para encerrarme. Yo lo sabía y mi madre también lo sabía, pero no dijo nada. A los 16, él prohibió que mi madre me diera dinero. Cualquier dinero, ni 5 centavos. Ella no necesita dinero. Todo lo que necesita lo tiene aquí en casa. Y si yo me entero de que le diste dinero, Normelia, vas a ver, la amenazó. Yo no podía comprar nada, no podía tener nada mío, no podía ni comprar un cuaderno para escribir, un lápiz, nada. Era una prisionera completa. Los años fueron pasando lento, arrastrados, pesados. 17, 18, 19, 20, 21. Mi padre continuaba con los viajes de tren, pero cuando estaba en casa, el ambiente se ponía cada vez más pesado, más sofocante. Me miraba de una manera extraña, de una manera que no era de padre a hija. Era una mirada que me hacía sentir sucia, expuesta, incluso estando vestida. Y yo sentía un frío en el estómago, un miedo que no sabía nombrar. No sabía explicar. Mi madre se fue quedando cada vez más apagada, más silenciosa. Ya casi no hablaba más. A veces la agarraba mirándome con una expresión en la cara que no lograba descifrar. Era pena, era culpa, era advertencia. No lo sabía y ella nunca explicaba. Cuando cumplí 21 años en enero de 1975, algo cambió en su comportamiento. Mi padre empezó a llegar más temprano de los viajes o a cancelar viajes, diciendo que estaba de descanso, que necesitaba quedarse en casa. Se quedaba rondando la casa, observándome mientras yo lavaba los trastes, mientras yo barría el piso, mientras yo tendía la ropa. Y de noche escuchaba sus pasos en el pasillo de madera. Pasos pesados, lentos que hacían crujir el piso, y los pasos siempre se detenían frente a la puerta de mi cuarto. Se quedaban ahí parados por minutos que parecían horas y luego se alejaban. Al principio, él solo abría la puerta despacio, sin hacer ruido, y se quedaba ahí parado en el marco, mirándome dormir. Yo fingía que estaba dormida. Era lo que siempre hacía cuando sentía su presencia. Cerraba los ojos con fuerza, controlaba la respiración para parecer que estaba durmiendo profundamente, el corazón disparado debajo de la sábana. Después de unos minutos que parecían eternos, él cerraba la puerta y se iba. Pero cada noche regresaba y cada noche se quedaba un poco más de tiempo, entrando un poco más al cuarto, acercándose un poco más a la cama, hasta que una noche de marzo, él no se fue. Entró, cerró la puerta detrás de él y la cerró con llave. Y fue en esa noche que empezó el infierno de verdad, la pesadilla que iba a durar meses y que casi me destruye completamente. Marzo de 1975. Acababa de cumplir 21 años. Legalmente, a los ojos de la ley, era adulta, era mayor de edad, podía votar, podía firmar contrato, podía casarme sin permiso de los padres. Pero dentro de aquella casa, dentro de aquellas paredes con rejas en las ventanas, yo era solo una propiedad más de mi padre, un objeto más que le pertenecía. La primera vez que entró de verdad, que no fue solo para mirarme dormir, fue un martes. Lo recuerdo porque había sido día de tianguis en el mercado y mi madre había comprado naranjas. Esas naranjas grandes, pesadas, con cáscara gruesa. Había hecho jugo por la tarde y el olor cítrico,
dulce y ácido al mismo tiempo, todavía estaba impregnado en la casa. Había ido a dormir temprano, agotada, cansada de haber lavado ropa todo el día en el lavadero. Había lavado ropa de cama, toallas, todo pesado y me dolía la espalda, me dolían los brazos. Desperté con el crujido de la puerta, ese crujido característico de la bisagra vieja que necesitaba grasa. Abrí los ojos despacio y vi su silueta recortada por la luz tenue del pasillo. Mi corazón se heló, se detuvo por un segundo y después se disparó. «Papá», susurré, la voz saliendo ronca, temblorosa. Él no respondió, solo entró, los pasos lentos, y cerró la puerta despacio, con cuidado para no hacer ruido que despertara a mi madre en el cuarto del otro lado del pasillo. Escuché el clic de la llave girando en la cerradura. Había cerrado con llave por dentro. Por primera vez en años, aquella puerta tenía cerradura funcionando, pero ahora no me protegía. Me encerraba ahí dentro con él. Me senté en la cama rápido, jalando la sábana delgada hasta la barbilla, como si ese pedazo de tela pudiera protegerme. ¿Necesita algo? ¿Pasó algo? ¿Mi mamá está bien? «Acuéstate», dijo con aquella voz ronca, baja, que usaba cuando no quería que mi madre oyera. «Y quédate callada». «Papá, no entiendo. Yo no...» «Dije que te quedaras callada». El tono fue más alto, más amenazador, y yo me encogí. «Acuéstate en esa cama ahora». Mi cuerpo obedeció antes de que mi mente procesara. Me acosté, el corazón latiendo tan fuerte que sentía el pulso en la garganta, en las sienes, en todo lugar. Él se acercó. Con la poca luz que entraba por la rendija debajo de la puerta, vi que estaba solo con pantalón, sin camisa, y sentí su olor. Alcohol mezclado con sudor agrio. Había bebido, cosa que hacía escondido, lejos de la iglesia, donde fingía ser hombre de bien, padre de familia respetable, todos los domingos de traje y corbata. Se sentó en la orilla de mi cama, haciendo que el colchón viejo se hundiera, haciendo que los resortes chirriaran. Puso la mano pesada, caliente en mi hombro por encima de la sábana. «Ya eres mujer, Gersina, ya tienes 21 años, ya eres adulta, y ya es hora de que aprendas cuál es tu función de verdad en esta casa». La voz era baja, casi un susurro, pero tenía algo en ella, un tono que me dio náusea instantánea. «Ya sé mi función, papá. Ayudo a mi mamá, cuido la casa, hago todo lo que usted manda. No es de eso de lo que estoy hablando». La mano bajó del hombro a mi brazo, apretando. «Yo soy tu padre. Te crié, te puse ropa en el cuerpo, te di comida, te di techo. Me debes obediencia. Obediencia total en todo, ¿entendiste?» Intenté alejarme, encogerme hacia la esquina de la cama, pero él agarró mi brazo con fuerza, con esa fuerza de quien trabaja con las manos toda la vida. «Papá, me está lastimando, está apretando. Esto no es nada comparado con lo que va a doler si no obedeces, si no te quedas callada, si gritas». Se inclinó, la cara muy cerca de la mía, tan cerca que sentía su respiración, caliente con olor a alcohol. «Ahora escucha bien lo que te voy a decir. Tú eres mía, mi hija, mi propiedad. Yo decido qué pasa contigo. Y si gritas, si haces escándalo, si le dices algo a alguien, a tu madre, al padre, a quien sea, te juro por Dios que mato a tu madre primero frente a tus ojos y a ti después. Y nadie va a saber, nadie va a descubrir. ¿Entendiste bien?» Las lágrimas empezaron a caer sin control. No era llanto alto, era ese llanto silencioso de terror puro. «Papá, por favor, no haga esto, por el amor de Dios». Pero él no estaba escuchando, o estaba y no le importaba. Lo que pasó después no puedo ponerlo en palabras directas, palabras claras, no porque no lo recuerde. Recuerdo cada segundo. Cada detalle está grabado en mi mente como si hubiera pasado ayer. Pero porque algunas cosas son demasiado pesadas, demasiado sucias para ponerlas en palabras completas. Lo que puedo decir, lo que logro decir, es que él usó el peso de su cuerpo, el doble de mi peso para inmovilizarme, que ignoró todas mis súplicas de que parara, todas mis lágrimas,
cada temblor, que hizo cosas horribles, cosas que un padre nunca, nunca debería hacer, cosas que me hicieron sentir asco de mí misma por semanas después. Y cuando terminó lo que quería hacer, cuando se satisfizo, vino la parte más diabólica, más calculada de su plan. Ahora viene la garantía de que no vas a contar nada a nadie, dijo, agarrando mi almohada, esa almohada delgada, amarillenta, que tenía desde niña. No me dio tiempo de entender qué iba a hacer. Puso la almohada sobre mi cara, presionando, sofocando mi aire, y con la otra mano sostuvo mi cabeza firme. Entonces, en un movimiento brusco, violento, levantó mi cabeza con la almohada y la golpeó contra la cabecera de madera de la cama. Una vez. El dolor fue explosivo, eléctrico, como si mi cráneo se hubiera partido. 2 veces. Vi luces blancas, chispas en mi visión. 3 veces. El mundo empezó a girar. 4 veces. Ya no podía pensar bien. 5 veces. Todo se volvió oscuro en los bordes. 6 veces. Y entonces nada. Oscuridad completa. Cuando desperté, el sol ya estaba alto. La luz clara, casi blanca del mediodía, entraba por la ventana enrejada y lastimaba mis ojos. Mi cabeza latía con un dolor insoportable, como si hubiera un bicho vivo dentro de mi cráneo intentando salir. Todo mi cuerpo dolía de una manera diferente, profunda, un tipo de dolor que nunca había sentido antes. Intenté recordar qué había pasado. Recordaba a mi padre entrando al cuarto. Recordaba el miedo. Pero después de eso, todo era confuso, turbio, fragmentado, como una pesadilla que intentas recordar pero no puedes. Solo quedan pedazos, flashes desconectados. Toqué mi cabeza con cuidado y sentí una protuberancia enorme, caliente, dolorosa, un chichón del tamaño de un huevo en mi frente. Mi nuca tenía más, varios. Mi madre entró al cuarto en ese momento, cargando una palangana con agua y un trapo. «Te caíste de la cama otra vez, Gersina», dijo con un tono de voz monótono, mecánico, sin emoción, como si estuviera leyendo un guión. «Tu papá dijo que escuchó un ruido fuerte de madrugada, vino a ver. Estabas caída en el piso, desmayada, te golpeaste la cabeza en la esquina de la mesita de noche». «Mamá, no recuerdo haberme caído. Yo no...» «Tú tienes esos sueños feos y te caes de la cama. Ya pasó otras veces cuando eras más chica. ¿No recuerdas? El doctor en esa época dijo que era sonambulismo, que te mueves mucho cuando duermes». Mojó el trapo en el agua fría y lo puso en mi frente. «Tu papá dijo que va a tener que hacer una protección en la orilla de la cama para que no te caigas más». Pero era mentira. Yo sabía que era mentira. Nunca me había caído de la cama en mi vida. Nunca había tenido sonambulismo. Eso era una historia que él estaba plantando, construyendo para cuando la necesitara. Y mi madre estaba repitiendo esa historia como si fuera verdad. «Mamá, me duele todo el cuerpo. No es solo la cabeza. Debes haberte golpeado cuando caíste. Quédate en reposo hoy. No te levantes. Yo cuido la casa». Mojó el trapo de nuevo y lo puso en mi frente, pero no me miró a los ojos ni una vez. Sus ojos evitaban los míos, como si tuviera vergüenza o miedo. Esa fue la primera noche, pero no fue la última. Lejos de eso. Después vinieron otras y otras y otras. Él estableció un patrón, un ritual. Esperaba algunos días, 4, 5, a veces una semana para que yo me recuperara de las golpizas, para que los chichones disminuyeran, para no levantar sospecha muy obvia. Después regresaba, siempre de madrugada, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana, cuando todo el mundo está dormido, cuando no hay ruido en la calle, cuando hasta los perros dejan de ladrar. Y siempre con el mismo ritual, hacer lo que quería conmigo y después golpearme hasta que yo me desmayara. Empecé a tenerle pavor a la noche. Me quedaba despierta lo más que podía, sentada en la cama con la espalda en la pared, luchando contra el sueño, rezando para que él no apareciera. Pero siempre aparecía, una vez por semana, a veces 2, y cada vez terminaba de la misma manera, con mi cabeza golpeando contra la cabecera, 1, 2, 3,
4, 5 veces, hasta que todo se volvía negro. Y al día siguiente, mi madre venía con la misma historia. Te caíste de la cama otra vez, Gersina. Tu papá te encontró en el piso. Es el sonambulismo. Pasaba los días siguientes mareada, con náuseas, con la cabeza latiendo. Tenía olvidos, lagunas de memoria. Despertaba sin recordar bien la noche, solo con sensaciones, con miedo, con asco. Eran los efectos de los golpes, concusiones cerebrales repetidas, traumas craneales que afectaban mi memoria, mi razonamiento. Pero en esa época no lo sabía. No sabía que las golpizas me estaban causando daño cerebral. Realmente pensaba que me estaba volviendo loca, que había algo muy malo conmigo. Intenté hablar con mi madre una vez, solo una. Junté todo el valor que tenía y una tarde en que mi padre había salido a comprar material en la ferretería, me senté al lado de ella en la cocina. Estaba cosiendo un botón en una camisa de él. ¡Mamá!, empecé, la voz temblando. «Mamá, necesito decir algo. Papá». Él entra a mi cuarto de noche. Me cortó antes de que terminara la frase. La mano que sostenía la aguja se detuvo en el aire. «Tu papá es un hombre de bien, hombre de Dios. Él solo va a tu cuarto cuando te escucha caer de la cama para ayudarte, para socorrerte. ¿Y tú aquí inventando esas cosas?» «Pero mamá, no estoy inventando, él...» «¡Basta, Gersina!», gritó. Por primera vez en la vida, mi madre me gritó: «No quiero oír blasfemias contra tu padre. Él es un hombre honrado, trabajador, y tú aquí con esos pensamientos sucios, inmundos. Esto es cosa del demonio en tu cabeza». Me di cuenta ahí en ese momento, mirando sus ojos, que finalmente habían encontrado los míos, pero estaban llenos de rabia, de rechazo, que no me iba a ayudar, que había elegido creer en la mentira de él. O peor, ella sabía la verdad, pero había elegido fingir que no sabía, porque era más fácil, porque ella también tenía miedo, o porque, en el fondo, era cómplice. Los meses fueron pasando, arrastrados, pesados, cada día igual al otro. Marzo se volvió abril, abril se volvió mayo. Mayo se volvió junio, junio se volvió julio. Él seguía viniendo, yo seguía desmayándome. Despertaba con dolores por todo el cuerpo, con marcas moradas en lugares que ni sabía cómo habían aparecido, con sangre a veces cuando había sido más violento, pero sin recuerdos claros, solo con pedazos, fragmentos. Eso me estaba destruyendo por dentro. No solo el cuerpo, que dolía siempre, sino la mente. Sentía que estaba perdiendo pedazos de mí misma con cada golpiza, con cada desmayo. Como si la persona que era antes estuviera siendo borrada, reemplazada por otra cosa, por alguien roto, vacío. Hasta que una mañana de julio, en medio del verano de 1975, desperté diferente. Diferente porque el dolor de cabeza no estaba tan fuerte. Él había golpeado menos esa vez, solo 3 golpes, no 6, y con menos golpes vinieron más recuerdos. Recordé de repente, con una claridad aterradora, un detalle de la noche. Él sacando algo del bolsillo del pantalón antes de hacer lo que hacía. Un envoltorio, un paquetito pequeño, cuadrado. Escuché el ruido del papel siendo rasgado. Lo vi poniéndose algo, preparándose. Y entonces me quedé acostada en la cama, procesando. Mi padre era metódico, cuidadoso. Se protegía para no dejar rastros biológicos en mí. Eso significaba que había pensado en todo, en las golpizas para que yo olvidara, en la historia de sonambulismo para explicar las heridas y en la protección para no tener evidencias físicas. Esperé a que saliera a trabajar. Escuché la puerta de enfrente cerrarse, el portón crujir, sus pasos alejándose en la calle. Me levanté de la cama con dificultad, la cabeza todavía dando vueltas un poco. Fui hasta su cuarto. Mi madre estaba en el patio tendiendo ropa. Abrí el cajón de su cómoda. El segundo cajón, donde estaban los calcetines y calzoncillos. Busqué abajo, en el fondo, y encontré una caja de zapatos vieja sin tapa, escondida allá en el fondo. Y dentro de la caja, envoltorios, varios,
decenas, todos iguales al que había visto de reojo en la penumbra de mi cuarto. Agarré un envoltorio en la mano. Mi mano temblaba tanto que casi lo dejé caer. Leí la marca, la descripción. Era eso mismo. Él tenía un stock, un inventario para su crimen. La rabia que se apoderó de mí en ese momento fue diferente de cualquier cosa que había sentido. No era esa rabia explosiva, gritada, era una rabia fría, helada, calculadora. Él planeaba todo en los mínimos detalles. Las golpizas para que yo olvidara, la protección para no dejar rastro, las historias para engañar a mi madre. Todo estaba tan bien pensado, tan organizado. Cerré el cajón despacio, con cuidado de no hacer ruido, de no desalinear nada. Regresé a mi cuarto, me senté en la orilla de la cama y pensé, si él tiene un plan para destruirme, yo puedo tener un plan para vengarme, para defenderme, para hacer que pare. Y fue en ese momento, en esa mañana fría de julio, que la semilla de la venganza fue plantada. Después de que descubrí su cajón, después de que vi con mis propios ojos la prueba física de que todo eso era planeado, calculado, todo cambió dentro de mí. No cambió en lo externo. Yo seguía siendo la prisionera obediente, la hija callada, que limpiaba la casa sin quejarse, que cocinaba sin equivocarse, que bajaba la cabeza cuando él pasaba. Pero por dentro estaba completamente diferente. Por dentro algo había girado. Cada noche que él entraba a mi cuarto, cada golpiza que me hacía desmayar y despertar sin recordar, ya no pensaba solo en sobrevivir, solo en aguantar un día más. Pensaba en venganza, en voltear el juego, en hacer que pagara. Julio se volvió agosto de 1975. El verano estaba en su apogeo, calor cortante, ese calor húmedo de Aguascalientes que entra por los huesos. Las invasiones continuaban con la misma regularidad macabra, una vez por semana, a veces dos, cuando él estaba más ansioso, más necesitado de ejercer su control. Él tenía un patrón casi militar. Siempre esperaba algunos días para que yo me recuperara visualmente de los golpes, para que los chichones disminuyeran, para que las marcas moradas se desteñieran lo suficiente. No es que le importara yo, pero no quería levantar sospecha con los vecinos, con la gente de la iglesia. Su imagen de hombre de familia respetable era demasiado importante para él como para arriesgarla. No es que mi madre fuera a hacer algo. Ella había dejado bien claro que no me iba a ayudar, que había elegido creer su versión o fingir que creía. Pero él era cuidadoso de todos modos, metódico, siempre metódico. Un jueves de agosto, día 14, recuerdo la fecha porque era el día después del Día del Padre, y él había exigido que le hiciera un pastel especial. Él regresó de un viaje de tren más largo, había estado 5 días fuera. Llegó de tarde, sucio de grasa y hollín, con ese olor característico de humo de locomotora que se impregnaba en la ropa y en la piel. Cenó en silencio. Mi madre había hecho arroz rojo con carne seca, un plato pesado que a él le encantaba. Yo serví la comida con las manos temblando, lavé los trastes intentando no hacer ruido. Me quedé en mi esquina, pero sentía su mirada en mí. Esa mirada pesada, cargada, que ya conocía bien, esa mirada que decía claramente, esta noche. Se me revolvió el estómago. Sentí náusea instantánea, pero tragué. No podía demostrar. No podía dejar que notara que estaba diferente, que estaba tramando algo. Fui a mi cuarto temprano, todavía había luz del día. Dije que tenía dolor de cabeza, lo que no era mentira. Vivía con dolor de cabeza desde que las golpizas empezaron. Me acosté en la cama completamente vestida, con la ropa del día mismo, esperando. El corazón latía tan fuerte que escuchaba el pulso en mis oídos. Boom, 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 boom. Pensé en escapar, en abrir la ventana enrejada y gritar por socorro. Gritar hasta que alguien escuchara, hasta que alguien viniera. Pero ¿quién me iba a creer? Ignacio era respetado en el barrio, ferrocarrilero con años de servicio, puntual, buen pagador, padre de familia, asistente asiduo de la iglesia,
siempre en la primera fila de la misa del domingo. Y yo era la hija rara, extraña, que no salía de casa, que no tenía amigas, que tenía problemas de sonambulismo. Si gritaba, probablemente iban a pensar que estaba teniendo un brote, un delirio, y él me iba a castigar, me iba a lastimar de una manera que no iba a sobrevivir. Entonces me quedé callada, esperando. Escuché los pasos en el pasillo, pasos conocidos, la madera vieja crujiendo bajo su peso. Él venía y yo sabía exactamente qué venía después. La puerta se abrió. Entró sin prisa y cerró con llave detrás de sí. El ritual era siempre el mismo. Él ni siquiera necesitaba hablar ya. Yo sabía lo que esperaba, pero esta vez, antes de empezar, dijo algo que me heló todavía más de lo acostumbrado. «Tu madre va a viajar la semana que viene», dijo. La voz baja, pero cargada de algo. Satisfacción, expectativa. Va para Calvillo. Su mamá está enferma con problema del corazón. El doctor dijo que es grave. Va a quedarse allá cuidándola 2 semanas, tal vez 3. Sonrió. Y esa sonrisa no tenía nada de humano. Era una sonrisa de depredador que acababa de acorralar a la presa. Van a ser solo tú y yo en esta casa. 2, 3 semanas enteras, sin nadie que estorbe, sin nadie que ande haciendo preguntas tontas. El pavor que se apoderó de mí fue diferente de todo lo que había sentido hasta entonces. Era un terror más profundo, más absoluto. Hasta ese momento, él venía de madrugada, hacía lo que hacía, me golpeaba hasta que me desmayara y se iba. Yo despertaba, sufría con las consecuencias, pero había un límite. Estaban las horas del día, estaba la presencia de mi madre en la casa, aunque ella no hiciera nada, aunque fingiera no ver. Pero 2, 3 semanas sola con él, sin ni siquiera esa protección mínima, ilusoria, sin nadie que pudiera escuchar si gritaba. «No me mires con esa cara de miedo», dijo, acercándose a la cama, empezando a quitarse la camisa de trabajo. «Deberías más bien agradecer a Dios, agradecer por la atención que te doy. Yo te elegí, ¿entiendes? De las 3 hijas que podría haber tenido, porque Dios podría haberme dado 3 hijas, me dio a ti. Es un regalo divino, es sagrado lo que pasa entre nosotros». Hablaba esas cosas terribles, monstruosas, como si fueran normales, como si tuvieran sentido, como si se hubiera convencido a sí mismo, a través de alguna gimnasia mental enferma, de que eso no era un crimen atroz, sino algún tipo de derecho suyo, bendición divina. Había distorsionado tanto la realidad en su cabeza que realmente lo creía. Lo que pasó esa noche fue igual a todas las otras noches. Él hizo lo que siempre hacía. Usó mi cuerpo como si fuera un objeto, propiedad suya. Ignoró cada súplica silenciosa, cada lágrima, cada temblor. Y al final, cuando terminó, vino la parte de los golpes, pero esta vez fue más fuerte, más violenta. Golpeó mi cabeza contra la cabecera de madera 6 veces. Conté cada una antes de desmayarme. 1, explosión de dolor. 2, luces blancas. 3, el mundo girando. 4, náusea violenta. 5, todo volviéndose negro en los bordes. 6, y entonces nada. Oscuridad total. Y lo último que pensé antes de perder la conciencia completamente fue: si sigue haciendo esto, alguna vez me va a matar de verdad. Alguna vez el golpe va a ser demasiado fuerte, va a ser en el lugar equivocado y va a ser el fin. Voy a morir en esta cama, en esta casa, sin que nadie sepa, sin que nadie me ayude. Desperté al día siguiente con el peor dolor de cabeza que había tenido en toda mi vida. Y mira que había tenido muchos, pero este era diferente. Era como si hubiera un taladro perforando mi cráneo por dentro. Vomité 3 veces antes siquiera de poder salir de la cama. Vomité bilis porque mi estómago estaba vacío. Mi visión estaba borrosa, turbia, como si estuviera mirando a través de vidrio sucio. Veía doble a veces y había un zumbido constante en mis oídos. Mi madre trajo agua, un trapo mojado. Dijo la misma historia de siempre sobre que me había caído de la cama,
golpeado la cabeza en la mesita. Pero esta vez, cuando me miró, vi algo diferente en su cara. Algo que no había visto antes. Era preocupación, miedo, culpa, remordimiento, no sé. Pero miró el tamaño de los chichones en mi cabeza, 3 chichones grandes, morados, calientes, y su mano tembló cuando puso el trapo mojado. «Gersina», dijo, la voz saliendo extraña, fallando. Tú necesitas dejar de moverte tanto cuando duermes. Necesitas tener más cuidado. Mamá, intenté hablar, pero dolía hasta mover la mandíbula, hasta formar palabras. Mamá, ayúdame. Voy a viajar el lunes. Cortó rápido, como si no quisiera escuchar lo que iba a decir. Mi mamá está enferma, el corazón. Necesito ir. Tú te vas a quedar aquí con tu papá. Él va a cuidarte, va a encargarse de ti. Desvió la mirada. No pudo encararme. Pórtate bien, ¿sí? Obedece. Haz todo lo que él mande. Pórtate bien. Como si el problema fuera yo, como si yo tuviera opción en algo, como si obedecer fuera a protegerme, cuando obedecer era exactamente lo que me ponía en esa situación todas las noches. Ella viajó el lunes de mañana temprano, agarró el autobús de las 6 de la mañana en la terminal para Calvillo, arregló una maleta pequeña con ropa, dejó comida lista en el refrigerador para que yo y mi padre calentáramos, y se fue sin abrazarme, sin mirarme a los ojos, sin decir nada además de «cuida la casa». Y entonces nos quedamos solos, él y yo, en aquella casa. Y esa misma noche, la primera noche sin mi madre, él no esperó la madrugada, no esperó que todos durmieran como hacía cuando ella estaba. Entró a mi cuarto a las 9 de la noche, con la casa todavía toda iluminada, con luz en los cuartos, como si fuera la cosa más normal del mundo, como si fuera solo un papá entrando al cuarto de su hija para darle buenas noches. Ahora ni siquiera necesito esperar a que todos duerman, no necesito tener cuidado, dijo sentándose en mi cama, la mano ya yendo a mi brazo. Somos solo nosotros dos en esta casa, nadie para molestarme, nadie para andar preguntando tonterías. Esa primera semana sin mi madre fue el infierno más puro, más concentrado que había vivido, peor que todas las otras noches juntas. Él entraba a mi cuarto todos los días, a veces de noche, a veces de tarde, cuando regresaba del trabajo y yo estaba haciendo la cena. A veces de mañana, antes de salir al trabajo. Él tenía control absoluto, total. Yo era un objeto disponible para que él usara cuando quisiera, como quisiera. Y cada maldita vez, terminaba igual, con los golpes, con el desmayo, con yo despertando horas después, sin recordar bien, solo con dolor y asco. Empecé a tener miedo de no despertar más. Empecé a pensar que tal vez sería mejor no despertar, que tal vez la muerte sería preferible a eso. Con cada golpiza, con cada golpe pensaba, va a ser ahora. Esta vez va a golpear demasiado fuerte, en el lugar equivocado, y va a ser el fin. Pero despertaba. Siempre despertaba con dolores horribles, con la visión turbia, con náuseas, con confusión mental, pero despertaba. Fue en uno de esos días, un miércoles de tarde. Recuerdo que era miércoles porque acababa de escuchar en el radio que era mitad de semana, que pasó algo que cambió todo, que plantó la semilla del plan final. Estaba limpiando su taller en el fondo de la casa. Él me había mandado ordenar las herramientas que estaban todas desorganizadas, tiradas de cualquier manera en la mesa de trabajo y en el piso. Dijo que no podía encontrar nada, que yo era incompetente hasta para ordenar herramientas. Entonces, ahí estaba yo, guardando martillos, desarmadores, pinzas, clavos, tornillos. El taller olía a madera, a serrín, barniz y pegamento. Y fue entonces que vi en una esquina de la mesa de trabajo un tubo de pegamento. No era pegamento escolar común, no era pegamento blanco, era pegamento industrial, pegamento de contacto, ese que los carpinteros, los herreros, usan para pegar cosas pesadas, cosas que necesitan aguantar presión, peso, fuerza. Tenía escrito en el envase, pegamento de contacto industrial, adhesión permanente, extremadamente fuerte,
Pega madera, metal, plástico. Agarré el tubo en la mano. Estaba pesado, lleno. Lo abrí y olí. El olor era fuerte, químico, picante. Leí toda la etiqueta. Atención, no dejar en contacto con la piel. Adherencia instantánea. Requiere solvente especial para remoción. En caso de pegado accidental en piel, busque atención médica inmediatamente. Y fue en ese momento, con ese tubo pesado en mi mano, con el olor químico picando en mis narices, que la idea vino. Una idea terrible, insana, brutal, pero que tenía todo sentido en mi cabeza confusa, traumatizada por los golpes, desesperada por la situación. Él usaba esos paquetitos que había encontrado en el cajón para protegerse, para no dejar rastro biológico en mí. Era su precaución, su cuidado, parte del plan meticuloso para no ser atrapado. Pero, ¿y si yo transformara esa precaución de él en su arma, en su trampa? ¿Y si yo usara el pegamento para...? Mi corazón se disparó. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi dejé caer el tubo. Miré alrededor del taller, al patio, a la casa. Él no estaba. Había ido a comprar pan en la panadería. Había tiempo. Guardé el pegamento en el bolsillo hondo de mi delantal. Regresé a la casa. Fui directo al baño. Cerré la puerta con llave. Me senté en la orilla de la tina vieja y oxidada, sosteniendo el tubo, y pensé en todas las noches de dolor, en todas las golpizas, en todos los recuerdos borrados, en todas las marcas en mi cuerpo, en la sensación horrible de despertar sin recordar qué había pasado, pero sintiéndolo en el cuerpo, en el alma, que algo monstruoso me había sido hecho. Pensé que si no hacía nada, iba a morir en aquella casa, iba a morir a golpes, o me iba a volver completamente loca, o ambas cosas. Y tomé la decisión, una decisión terrible, pero necesaria. Me iba a vengar, me iba a defender de la única manera que podía, con los únicos recursos que tenía. Esperé a que saliera de casa el jueves de mañana. Él tenía turno temprano. Salió a las 5:30, todavía oscuro afuera. Escuché la puerta de enfrente cerrarse, el portón crujir, sus pasos alejándose en la calle de adoquín. Esperé 5 minutos más para estar segura de que no iba a regresar porque olvidó algo. Él hacía eso a veces. Entonces me levanté de la cama. No había dormido bien toda la noche, esperando el momento. Agarré el tubo de pegamento que estaba escondido debajo de mi colchón. Fui hasta su cuarto. Mi corazón latía tan fuerte, tan rápido, que lo sentía en las sienes, en la garganta, en todo el pecho. Mis manos temblaban. Todo en mí gritaba que eso era locura, que me iba a arrepentir, que algo podía salir muy mal. Pero una voz más fuerte, más profunda, decía: «Es él o tú. Si no haces nada, él te va a matar. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero alguna vez. Un golpe más fuerte y se acabó». Abrí su cajón, el segundo de arriba, donde estaba el stock. La caja de zapatos todavía estaba ahí, llena de envoltorios cuadrados. Agarré uno, solo uno. No podía agarrar más, si no él iba a notar que faltaban muchos. Lo llevé a mi cuarto, me senté en la cama, agarré una aguja de coser del cajón de mi mesita. Tenía una cajita con hilo y aguja para arreglar ropa. Con la mano temblando tanto que tuve que sostener la muñeca con la otra mano para estabilizar, hice un corte minúsculo, casi invisible, en el lateral del envoltorio. Un corte tan pequeño que solo si lo veías bien de cerca, con luz fuerte, podrías notarlo. Agarré el tubo de pegamento industrial, ese pegamento espeso, pegajoso, medio transparente, medio amarillento. Quité la tapa roja, apreté despacio, inyectando una cantidad generosa dentro del envoltorio a través del pequeño corte. El pegamento entró, llenando el espacio dentro del paquetito, mezclándose con el polvo blanco que ya había ahí dentro. Cerré el paquete de nuevo, agarré un cerillo, lo encendí y pasé la llama rápido por la orilla del corte, derritiendo levemente el plástico para sellar. Soplé para enfriar. Examiné. Quedó casi perfecto, casi invisible. Si no supieras que había algo mal, no lo ibas a notar, principalmente en la oscuridad,
principalmente con prisa. Me levanté, fui hasta su cuarto de nuevo, puse el paquete de vuelta en la caja, pero no al fondo. Lo puse encima, bien encima de la pila, para que fuera el próximo que agarrara, el próximo que usara. Regresé a mi cuarto, me senté en la cama y empecé a temblar. No de miedo esta vez, o no solo de miedo, era una mezcla de terror y esperanza. Terror por lo que había hecho, por lo que podía salir mal. Esperanza porque finalmente había hecho algo, me había defendido, había dejado de ser víctima pasiva y me había convertido en algo más, algo peligroso. Pasé todo el día en un estado extraño. Hacía las cosas automáticamente. Cociné, limpié, lavé trastes, pero mi mente estaba lejos, imaginando la noche, imaginando qué iba a pasar. Había una parte de mí que quería desistir, que quería sacar el paquete adulterado antes de que él lo usara. Pero una parte mayor, más fuerte, más furiosa decía: déjalo, se lo merece, se merece todo lo que va a pasar. La noche llegó. Mi padre regresó del trabajo a las 6, cenó. Yo había hecho espagueti con salsa, nada especial. Se quedó en la sala un tiempo viendo televisión. A las 8:30 se levantó y dijo: voy a dormir temprano, mañana tengo turno doble. Pero yo sabía que era mentira. Sabía que no iba a dormir, que de ahí a 1, 2 horas iba a venir, como siempre venía. Fui a mi cuarto. No fingí dormir esta vez. No había forma. Estaba demasiado tensa, demasiado despierta. Me quedé sentada en la cama, con la espalda contra la pared, abrazando las rodillas, esperando. Las horas pasaron lento, arrastradas. 9:30, 10, 10:30, 11. Y entonces, a las 11:30, escuché los pasos en el pasillo. Él venía. La puerta se abrió. Entró. Yo no fingía estar dormida. Me quedé ahí sentada, mirándolo. Él pareció sorprendido por un segundo, pero después sonrió. Esa sonrisa horrible. «Buena niña», dijo, cerrando la puerta y cerrando con llave. «Despierta esperándome, aprendiendo a aceptar tu lugar, aprendiendo a ser obediente como debe ser». Empezó el ritual de siempre. Se quitó la camisa, se acercó a la cama. Yo no me moví, solo observé como si estuviera viendo desde afuera, como si no fuera conmigo. Él se sentó en la cama, empezó, y yo me quedé ahí pasiva, dejando que pasara porque tenía que, porque el plan lo exigía. Después de algunos minutos, él paró, se levantó, fue hasta su cajón. Yo sabía que iba a hacer eso, siempre lo hacía. Él tenía su ritual, metódico. Regresó con el envoltorio en la mano. Ese envoltorio, el que yo había preparado. Mi corazón se disparó. Era ahora. Iba a pasar ahora. Lo vi rasgar el envoltorio en la penumbra del cuarto. Lo vi agarrar el contenido. Lo vi prepararse. Y entonces, algunos segundos después, vi la reacción. Primero fue un gruñido bajo, confuso, un sonido de quien no está entendiendo qué está pasando. Después, un qué susurrado, estrangulado. Y entonces vino el grito. No fue un grito humano, fue un aullido, un alarido de dolor tan agudo, tan desesperado, tan lleno de agonía pura, que hasta hoy, 50 años después, cuando lo recuerdo, siento un escalofrío en la espalda. Fue un sonido que nunca había escuchado salir de un ser humano. Saltó de la cama como si hubiera recibido un choque eléctrico, tambaleándose, tropezando, agarrando las partes bajas del cuerpo con las 2 manos. «¿Qué hiciste?», gritó hacia mí, los ojos desorbitados de dolor y pavor y no comprensión. «¿Qué hiciste, desgraciada? ¿Qué pusiste ahí?». No respondí, no dije una palabra, solo me quedé ahí sentada en la cama, abrazando mis rodillas, mirando, viéndolo intentar jalar, intentar arrancar eso de sí. Pero el pegamento de contacto industrial ya había hecho su trabajo, ya había reaccionado. El látex se había fundido en su piel a través de la reacción química. Se había vuelto una sola cosa con la piel. Mientras más jalaba, más gritaba de dolor, porque estaba arrancando pedazos de su propia piel junto, rasgando,
sangrando. «Está pegado, está pegado», gritaba, la voz volviéndose más aguda, más desesperada. «No sale, no puedo quitarlo». «¿Qué es esto? ¿Qué hiciste?» Cayó al piso de mi cuarto, doblándose, rodando, gimiendo. Sus manos estaban manchadas de sangre ahora. Había jalado con tanta fuerza, con tanto desespero, que se había lastimado gravemente a sí mismo. Y el material seguía ahí, pegado, fundido, imposible de remover sin ayuda médica, sin cirugía. Sus gritos eran tan altos, tan desesperados, que despertaron a los vecinos. Escuché perros ladrando en la calle. Escuché voces del lado de afuera. «¿Qué está pasando? ¿Alguien está gritando? ¿Será que es robo?» Pero nadie entró. Nadie tocó la puerta. La gente tenía miedo de él o respetaban demasiado la privacidad ajena o simplemente no querían involucrarse. Me levanté de la cama despacio, me puse mi bata sobre el camisón y lo miré ahí en el piso, retorciéndose de dolor, sudando frío, temblando, y sentí nada. Ni pena, ni remordimiento, ni horror por lo que había hecho. Solo un vacío helado, casi tranquilo, donde antes vivía el miedo constante. «Tú me golpeaste», dije con una voz que no parecía mía, una voz fría, distante, sin emoción. «Golpeaste mi cabeza contra la cama hasta que me desmayara. Hiciste eso decenas de veces, más de 100 veces tal vez, para que yo olvidara lo que me hacías. Pero ahora, papá, ahora tú vas a recordar. Vas a recordar esto todos los días por el resto de tu vida. Cada vez que veas lo que quedó de ti, vas a acordarte de mí». «¡Ayúdame!», gritó, extendiendo la mano sucia de sangre en mi dirección. «Por el amor de Dios, llama a alguien, llama al hospital. El dolor es insoportable». «¿Dios?», repetí casi riendo, una risa amarga, sin humor. «Tú hablabas de Dios cuando entrabas a mi cuarto de madrugada, ¿recuerdas? Decías que era sagrado, que era un regalo, que Dios me había dado para ti. ¿Dónde está tu Dios ahora, papá? ¿Dónde?» Intentó levantarse, intentó avanzar en mi dirección, tal vez para golpearme, para castigarme, no sé. Pero el dolor era demasiado. Sus piernas fallaron y cayó de nuevo al piso, gimiendo, llorando. Sabía que necesitaba llamar ayuda. No por él. Él podía pudrirse ahí en el piso por lo que me importaba, pero por mí. Porque si no llamaba, si lo dejaba ahí, me iban a acusar de haberlo dejado morir por omisión de socorro. Y no me iba a dar el lujo de ser encarcelada por intentar defenderme. Entonces fui hasta el teléfono de la sala, ese teléfono antiguo de disco que estaba en la mesita cerca de la puerta. Marqué 066, el número de emergencias. Esperé los 3 tonos. «Bueno, ¿emergencias?». Una voz femenina atendió. «Mi papá se lastimó», dije con una voz extrañamente calmada. «Necesito una ambulancia, calle tal, número tal, Colonia Jardines. Es urgente». «¿Qué tipo de lesión, señorita?» «Un accidente». «Él tiene mucho dolor. Necesita atención médica rápido». «La ambulancia ya va saliendo. Esperen». 15 minutos después. 15 minutos largos, donde sus gemidos fueron disminuyendo, volviéndose más débiles, la ambulancia llegó. 2 toques en la puerta. Abrí. 2 paramédicos entraron cargando una camilla y una caja de primeros auxilios. «¿Dónde está el paciente?», el más viejo preguntó. «En el cuarto, ahí», señalé. Entraron a mi cuarto y lo encontraron todavía en el piso, encogido en posición fetal, gimiendo bajo, agarrando la región pegada. El paramédico más viejo, un hombre de unos 50 años, se agachó para examinar y se puso pálido. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, mirando la situación. «No sé», dije, manteniendo la voz firme. Escuché que gritaba, «Vine a ver», y él estaba así. El paramédico más joven vio los paquetitos caídos en el piso de mi cuarto. Mi padre los había tirado cuando intentó levantarse. Lo agarró, examinó y entonces me miró. Vi el entendimiento llegando poco a poco a su cara. Una hija sola en casa con el padre, el cuarto de ella, los paquetes, la lesión de él.
Vamos a llevarlo al hospital. El paramédico más viejo dijo. Pero la manera en que miró a mi padre no fue de compasión, fue de asco. Lo pusieron en la camilla. Él gemía, lloraba, pedía ayuda. Lo llevaron. Yo fui en la ambulancia porque dijeron que necesitaba. En el hospital llamaron a un médico especialista. La situación era grave. El pegamento había reaccionado químicamente con el látex y la piel, creando una fusión imposible de deshacer sin cirugía. Un médico vino a hablar conmigo. ¿Usted es la hija?, confirmé. Necesito hacer algunas preguntas. ¿Qué pasó exactamente? No sé, doctor. Lo escuché gritar y lo encontré así. ¿Y estos materiales que encontramos en el piso de su cuarto? Me miró a los ojos. No son suyos. No, no son míos. Hubo un silencio. Entonces él dijo, voy a tener que llamar a la policía. Este tipo de lesión sugiere una situación criminal. 2 horas después, 2 policías llegaron. Me llevaron a una sala separada. Hicieron preguntas, y entonces uno de ellos, un policía joven, dijo, el médico la examinó a usted también por precaución. Encontró señales de trauma antiguo, repetido. ¿Y su cabeza? Tiene múltiples cicatrices, hematomas en diferentes etapas de curación. ¿Quiere contarnos qué está pasando? Y fue ahí que finalmente conté. Conté todo. Las invasiones, las golpizas para que yo olvidara, la historia falsa de sonambulismo, los meses de infierno, el miedo, la prisión, el cajón con los materiales y cómo había usado la única arma que tenía para defenderme. Lloré mientras contaba, no de tristeza, sino de alivio. Alivio inmenso de que finalmente alguien me estaba escuchando, me estaba creyendo. Hicieron exámenes en mí, fotografiaron las cicatrices, los hematomas, documentaron todo. Y entonces vino la noticia sobre su cirugía. El médico explicó. El pegamento creó una adherencia que no se puede remover sin daño extenso. La cirugía va a ser radical. Él va a quedar permanentemente incapacitado para la actividad sexual. Va a necesitar usar pañales por el resto de su vida. La policía dijo, encontramos su ADN en usted. Las lesiones en su cráneo son consistentes con trauma repetido. Su declaración coincide con todas las evidencias. Él va a ser arrestado en cuanto salga de la cirugía. Mi madre regresó 3 días después. Cuando se enteró, se desmayó. Después lloró. Le tenía miedo. Vi las señales, pero fingí que no las veía. Perdóname. Sostuve su mano. No sé si la perdoné de verdad, pero ella estaba ahí ahora. Mi padre estuvo internado 2 semanas. La cirugía fue compleja y dejó secuelas permanentes. Cuando despertó de la anestesia, vio a un policía al lado de la cama y entendió que no iba a salir libre. Fui a visitarlo una vez, solo una. La policía pidió que hiciera identificación formal. Entré al cuarto acompañada de 2 policías. Él estaba pálido, con una bolsa colectora al lado de la cama. Gersina, intentó hablar. Es él, dije a los policías sin mirarlo a los ojos. Es mi padre. Gersina, yo estaba enfermo. Necesito ayuda. Pero me acerqué a la cama y dije, usted golpeaba mi cabeza hasta que me desmayara para que yo no recordara. Pero usted va a recordar todos los días. Cada vez que vea lo que quedó, va a acordarse de que yo no era débil, solo estaba esperando. Salí y nunca más regresé. El proceso fue rápido, con todas las evidencias físicas, mi declaración, los peritajes médicos, no hubo defensa. El abogado intentó alegar insania, pero el juez no lo aceptó. La premeditación estaba clara. Fue condenado. Le dieron 20 años por múltiples delitos. Con la salud debilitada, probablemente moriría en la prisión. La delegada que me acompañó dijo, lo que hizo fue legítima defensa. Usted estaba en peligro constante, sin salida. La justicia entendió eso. Usted no va a responder por nada. Es sobreviviente, no criminal. Pero cargué el peso por mucho tiempo. Necesité años de terapia para entender que el sentimiento de culpa era normal, pero que había hecho lo que necesitaba para sobrevivir. Mi madre y yo nos mudamos de aquella casa.
Rentamos un departamento pequeño en La Esperanza. Ella volvió a coser. Yo empecé a reconstruir mi vida. A los 23 años, conseguí mi primer trabajo en una panadería. Parecía poco, pero era todo. Independencia, dinero mío, vida normal. Fue ahí donde conocí a Valente. Él era repartidor, respetuoso, paciente. Tomó meses hasta que acepté salir con él. Cuando le conté mi historia, sostuvo mi mano y dijo: «Fuiste muy valiente». Nos casamos en 1978. Tuvimos 3 hijos, 2 niñas y un niño. Cada vez que cargaba a mis bebés juraba: «Nunca van a pasar por lo que yo pasé». Y no pasaron. Mi padre murió en la prisión en 1989. No fui al entierro, pero esa noche lloré, no por él, sino por lo que me había robado. Y agradecí por haber sobrevivido, por haber construido una vida buena. Hoy tengo 71 años. Vivo en Aguascalientes con mi hijo menor y su familia en un departamento pequeño en La Esperanza. No es lujo, pero es paz. Mi esposo Valente murió hace 6 años. Fueron 50 años juntos, años buenos, de respeto. Él me ayudó a reconstruir lo que había sido destruido. Mi rutina es simple. Despierto temprano, hago café, llevo a los nietos a la escuela cuando necesitan, cuido la casa, lavo, plancho, cocino. Cosas básicas que tienen significado porque las hago porque quiero, en un hogar donde soy respetada. Mis 2 hijas viven cerca. Gracia es maestra, Luciana es enfermera. Vienen aquí cada semana. Almorzamos juntos los domingos. Ellas saben mi historia. Les conté cuando eran adolescentes, porque quería que supieran que podían contarme cualquier cosa. Tengo 5 nietos. El mayor ya está en la universidad. El más chico tiene 7 años. Me llaman abuela Gersina. No saben la historia completa todavía. Son pequeños, pero van a saber algún día. Mi madre murió hace 15 años. Tuvimos una relación complicada. La perdoné, pero la confianza nunca regresó igual. Ella cargó la culpa hasta el fin. Hago terapia en grupo. Es un grupo de mujeres sobrevivientes de violencia. Nos reunimos una vez por semana en un salón de la iglesia. Soy una de las más viejas. Hay muchachas jóvenes pasando por cosas parecidas. Cuando me ven ahí con 71 años, viva, con familia, con paz, ven esperanza. Abuela Gersina, usted me da fuerza para continuar, dijo una el otro día. Querida, la fuerza está en ti, siempre estuvo. A veces solo necesitamos un empujoncito para encontrarla. No trabajo más, soy pensionada, pero me mantengo ocupada. Cuido la casa, los nietos, y todos los días cuando me acuesto agradezco por 3 cosas. Por estar viva, por estar libre y por haber logrado construir una vida buena, a pesar de todo. A veces todavía tengo pesadillas. Despierto pensando que escuché la puerta abriéndose, pero miro al lado, veo la foto de Valente, escucho los ronquidos de mi hijo y recuerdo: eso se acabó. Él está muerto y yo estoy viva. Todos los años en mi cumpleaños voy al cementerio donde mi madre está enterrada. Platico con ella, le cuento cómo está la familia, cómo los nietos crecieron, cómo la vida está buena, y siempre digo: sobreviví, mamá. Vencí. Porque es eso, no solo soy sobreviviente, soy vencedora. Vencí el miedo, el trauma, la culpa. Vencí la idea de que mi vida había terminado en aquella casa. Mi vida no terminó. Empezó el día que decidí defenderme, y no me arrepiento. Si llegaste hasta aquí, sé que tu corazón debe estar apretado. Esta no es historia fácil, pero es verdadera y es historia de sobrevivencia. Quiero hablar directo contigo que estás pasando por algo parecido. Tú que tienes miedo dentro de tu propia casa. Tú que despiertas de noche con el corazón disparado. Tú que recibes golpizas, humillación, abuso. Escucha a esta abuela aquí. No es tu culpa. Nunca fue. Nunca va a ser. Me tomó meses entender eso. Pensaba que lo había causado, que lo merecía. Pero nadie merece ser tratada como objeto. Nadie merece vivir con miedo. Y no importa lo que el agresor diga, que es porque te ama, porque es por tu bien, porque tú lo provocaste.
Es mentira, todo mentira. Si estás atrapada en una situación así, busca ayuda. Llama a alguien, habla con un maestro, vecino, policía, hospital. En cada país, en cada ciudad, hay gente lista para ayudar. Sé que es difícil. Sé que tienes miedo. Miedo de que no te crean, miedo de que empeore, miedo de no tener a dónde ir. Pero el miedo del cambio no puede ser mayor que el miedo de continuar. Viví presa por años porque pensaba que no había salida, pero había. Siempre hay. A veces no es fácil, no es bonita, pero existe. Y tú mereces encontrarla. Y para ti que tienes a alguien cerca pasando por esto, hija, hermana, amiga, vecina, abre los ojos. No finjas que no ves, no des la espalda, porque cuando ignoras, te vuelves cómplice. Mi madre ignoró y cargó culpa hasta morir. No seas esa persona. Sé quien extiende la mano, quien dice, te creo. No voy a mentir diciendo que es fácil reconstruir después. No lo es. Necesité años de terapia, años para confiar, para aceptar el tacto, para no tenerle pavor a la noche. Pero es posible. Mírame. Estoy aquí con 71 años, con familia linda, con paz. Yo pude. Tú también puedes. La venganza que tomé fue extrema, fue violenta. No estoy diciendo que debas hacer lo mismo. Cada caso es un caso. Pero estoy diciendo, tienes derecho a defenderte, a usar los recursos que tienes para salir de la situación. La legítima defensa existe para proteger a quien no puede protegerse de otra manera. Cuando sufres violencia repetida, cuando tu vida está en riesgo constante, cuando no hay nadie para ayudar y todas las puertas parecen cerradas, a veces la única salida es la que tú misma creas. Y no está mal luchar por tu vida, no está mal sobrevivir. Quiero que hagas algo. Si esta historia te movió, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártela, suscríbete al canal Memorias de las Abuelas, activa la campanita, porque mientras más gente escuche, más chances de que alguien encuentre valor para salir. Y déjame un comentario, solo una palabra. Fuerza. Es para que yo sepa que viste hasta el final. Y si estás en peligro ahora, no esperes. Hazlo ahora. Agarra el teléfono, pide ayuda, ve a la delegación, al hospital, porque mereces vivir, mereces ser libre. Esta abuela aquí sobrevivió, y tú también puedes. Yo creo en ti. Recuerda siempre, la culpa nunca es de la víctima. La culpa es de quien comete la violencia. Tienes todo el derecho de defenderte, de luchar por tu vida. Un beso en el corazón de cada uno. Nunca te rindas, siempre existe salida. Eres más fuerte de lo que imaginas.